¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, la joya del sureste, y a las de La Pantera en la frontera norte. Estamos en buena parte de la República Mexicana, precisamente en el sureste, en Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos, así como en la frontera norte. Por supuesto, esto a través de la radio y a través de la red, pues mucho más allá, queridos amigos. Les recordamos que hashtag Voces del Periodista. Gracias, queridos amigos, como todos los días, con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, un privilegio, y con el maestro Juan Bautista, quien es coordinador de enlaces precisamente con la cuestión legislativa, y estamos transmitiendo en vivo desde el Templo de la Libertad, que es el Club de Periodistas de México, sito en Filomeno Mata, número 8. Queridos amigos, el privilegio de compartir con ustedes que el día de hoy, en esta sede, las organizaciones de Agua para Todos, la Universidad Autónoma Metropolitana, y pues se convocó, como ustedes lo saben, para que la Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de la Ciudad de México tuviera la organización y la coordinación precisamente para arrancar, para que formalmente ya arranque esta Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de la Ciudad de México. En esto, queridos amigos, con esta acción ciudadana y con esta conciencia de que en momentos difíciles hay que sacar la casta y hay que salir adelante y hay que defender el agua. Además, con este horizonte de que tenemos que a partir del 18 de septiembre entre en vigor la Constitución, la nueva Constitución de la Ciudad de México, en la cual, por cierto, están candados para que no se lucre para la privatización del agua. Tendremos un programa por demás interesante, ya que compartiremos con personalidades que forman parte precisamente de esta Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de la Ciudad de México, para dar seguimiento a que se tenga una buena ley del agua, una ley ciudadana, una ley a favor de todos. Estará con nosotros el maestro en ciencias Carlos Vargas Cabrera, del programa de investigación Sierra Nevada e integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Aquí él nos va a hablar de la construcción del buen gobierno del agua y por el cambio de la política hídrica. Van a escucharlo al maestro en ciencias cómo desarrolla este tema. También tendremos al señor Manuel Araujo Gómora, presidente del Consejo Directivo del Frente Mazahua del municipio de Villa de Allende en el Estado de México, queridos amigos, y nos va a plantear las circunstancias que ellos han enfrentado de una manera muy valiente, muy enérgica y de una manera con mucha cohesión ciudadana sobre el trasvase de cuenca y afectaciones por la construcción del sistema Cutzamala. Ustedes verán cómo a ellos les quitaron tierra, captan agua de acuíferos para traerla a la ciudad, y ellos, quitándoles su tierra y quitándoles su agua, carecen de agua potable. Esto solamente se puede escuchar en un espacio donde no se respeten los derechos humanos. Así es que también platicaremos con la señorita Angélica Juárez Pérez. Ella es presidenta del Consejo del Pueblo de Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa. A ellos el problema que tuvieron es que secaron el pozo que está en el centro de Santa María Aztahuacán y perforaron otro pozo. Y esto sin consultar a la población. Esto lo hizo la delegada, que es Dione Anguiano. Ellos enfrentaron todo esto. Ellos fueron golpeados, o tuvieron ahí unos enfrentamientos por ahí de marzo del 2017. Seguramente muchos de ustedes se acordarán o habrán leído esta nota. Y en mayo, a mediados de mayo, llegaron 5,000 granaderos aproximadamente con metralleta en mano
Y bueno, aquí en este contexto nos van a comentar ellos, ya que pues son una serie de abusos tremendos, pero aquí lo importante es darnos cuenta cómo los pueblos organizados hacen resistencia a estas injusticias. Jorge, querido. Sí, Celeste, linda, gracias. Buenas tardes a todos nuevamente. Juan, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, le decía, cuando preparábamos el programa, Celeste, le decía a la señorita Angélica, y se lo decía de manera muy sincera, que simbólicamente me ponía de pie ante el pueblo que ella representa y ante los distintos pueblos que, como el de ella, luchan y luchan de manera decidida, pero también pacífica, contra los atropellos de los gobernantes, que en realidad son simplemente ejecutores de órdenes de quienes tienen el verdadero poder. Me refiero al poder económico, ¿no? Ella ya la escucharán y la escucharás platicar de esta vivencia, y creo que será un gran ejemplo, lo mismo que el que dé don Manuel Araujo y el que nos diga el maestro Carlos Vargas. Gracias, maestro Jorge Santa Cruz. Juan Bautista. El agua, uno de los temas en la agenda mundial, después de la lucha por la tierra, el asunto del agua se puede generar revoluciones, eso está documentado, es parte de la agenda también, parte de la agenda global. Y para el caso de la Ciudad de México, que estamos tocando, entiendo también es este territorio, creo que es muy importante que en la próxima Constitución y en la agenda de los partidos políticos y los candidatos, el tema del agua, su administración, su autonomía y su igualdad, su distribución entre los habitantes de la ciudad, tiene que ser un asunto equitativo y en orden, porque sí puede generar serios problemas sociales a lo largo de los próximos meses. Esa es mi opinión. Exactamente, y bueno, como aquí nos lo ha dicho Elena Bursa, a quien le mandamos un abrazo cariñoso, ella estuvo siempre atenta aquí en la organización de este evento que fue en la mañana, así como también el doctor Pedro Moctezuma Barragán, y bueno, una serie de personalidades, representantes de instituciones académicas, estuvo muy importante. Les compartimos y recuerden que este número de Voces del Periodista se dedicó precisamente a este tema y lo seguiremos haciendo porque nos comprometimos a ello por un sentido elemental de supervivencia de todos. El agua es la vida, la batalla de México por la vida. Esto es el defender el agua, y aquí bien dice el cártel del agua. ¿Quién es el cártel del agua? Vemos inmobiliarias, vemos una serie de empresas que producen alimentos, bueno, ni siquiera son alimentos, ¿no? Bebidas, que por cierto muchas de ellas no son buenas para la salud, y sin embargo pues requieren el agua, y es una manera de privatizar el agua, Juan. Así es. Creo que, insisto, Celeste, el agua como tema vital para la salud pública. En eso hay que centrar el tema. El agua, sí en su defensa, pero también en el debate, en la discusión, en el acuerdo. Hemos visto que el actual gobierno, en este caso de la Ciudad de México, pues ya va de salida, y funcionarios no han tenido la mejor decisión para intervenir. Hace unas semanas incluso se habló de un boicot a las alcantarillas del agua potable en 50 puntos de la ciudad. Lo más extraño, y lo vuelvo a decir aquí, es que no tenemos un video de esa constancia, ni una fotografía. Entonces, se abren otras sospechas sobre ese tema, pero dejando fuera la persecución en todo caso, o la observancia judicial y la utilización política del agua. Se metió diciendo una norma para decir, vamos a meter al bote o se va a dar una pena punitiva hasta por 12 años de cárcel a quien cierra las válvulas. Bueno, más bien yo diría, vamos los ciudadanos observando el actuar de los funcionarios públicos sobre las políticas que están regulando el agua en la Ciudad de México. No hay agua que alcance para una ciudad que tiene tanto crecimiento. El Cutzamala desde hace tiempo ya no abastece. La parte, por ejemplo, sur de la ciudad, la parte media de la Jusco, hay una escasez desde hace muchos años porque no llega por la fuerza, y no tenemos otras formas de proveer, de inyectar de agua potable a la red misma. El agua se está encareciendo. ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta.
¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Y los ciudadanos tienen que dejar de ser simplemente consumidores para convertirse en activos militantes del cuidado de la cultura del agua y de su consumo. Esto es muy importante, lo dice el maestro Juan Bautista, lo comentaba el maestro Jorge Santa Cruz. Es defender, pero también cuidar el agua. Nos damos cuenta cómo caen unas lluvias torrenciales y hay que saber captar el agua, hay que saber cómo hacerlo, hay que saber reutilizar el agua. Pero esto es independientemente de todo y vamos más allá de esa rebatinga política. De por sí la parte de las privatizaciones, pero luego aparte esta utilización política. Decían que cerraban estas válvulas y nos comentaba en días pasados el maestro José Alfonso Suárez de Real y Aguilera cómo son las llaves. O sea, no se puede con las manos abrir esto. Se necesitan herramientas especiales. Entonces, por favor, esto no es así como que llegue alguien a la esquina y se esconda y ahí le manipule. Pues no es así, queridos amigos. Entonces, aquí lo importante es que hay que activarnos, hay que participar y hay que saber que la responsabilidad, amigos, es de todos. Vamos a defender nuestra agua. El agua es de todos. Hashtag agua para todos. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Voces del Periodista, en ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en el Gran Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como en las frecuencias de La Pantera y por supuesto en la red también. Maestro, hashtag Voces del Periodista. Bueno, pues con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, con el maestro Juan Bautista, le damos la bienvenida, queridos amigos, al maestro en ciencias Carlos Vargas Cabrera. Maestro querido, un privilegio tenerle aquí. Fue un evento ciudadano que organizaron ustedes estupendo, con una reacción muy positiva de la gente, con una convocatoria muy importante. Hicieron mesas de trabajo, se organizó la gente de manera muy importante y es fundamental subrayar, y voy a repetir unas palabras que dijo la maestra Elena Burs en una ocasión que la entrevistamos. Realmente es un tsunami ciudadano lo que ya hay de conciencia detrás del cuidado del agua y el cuidado en todos sentidos, en que debe de ser de uso de todos, el agua es de todos, y también en el hecho del cuidado y la responsabilidad que lleva para nosotros. Maestro querido, ¿cómo hacer la construcción de un buen gobierno por el agua? ¿Cómo y qué planteamientos para hacer un cambio de política hídrica? Sí, lo que está planteando Agua para Todos, Agua para la Vida, es que el buen gobierno del agua lo va a construir la ciudadanía, su participación activa a través de comités del agua, a través de la Contraloría del Agua que hoy conformamos con casi 110 asesores y otra cantidad de grupos comunitarios que se están integrando para recibir ese asesoramiento, para funcionar como una contraloría, es decir, vigilar, observar, registrar datos del manejo hídrico, y no solo eso, sino también realizar propuestas del manejo del agua en sus localidades, en sus regiones, y luego articular de manera delegacional, estatal, en este caso de la Ciudad de México, cómo debe de ser el manejo del agua de acuerdo a toda esa vigilancia que se ha realizado. A la par de esa vigilancia debe de funcionar para que los planes de gobierno, las obras que realiza el gobierno, sean ejecutadas en la realidad, y sobre todo para hacer un uso del agua apegado al derecho humano al agua, se le dé prioridad a este uso y no se esté haciendo negocio con no solo con el agua, sino también con el territorio, vendiendo terrenos en donde tiene una importancia hídrica el territorio, donde son zonas de recarga, están siendo promoviéndose la construcción de unidades habitacionales, entonces donde va en deterioro de toda esta política hídrica. Esa, por un lado. Por otro lado, estamos viendo que tenemos una política hídrica
errada, no está funcionando. Se le está apostando a extraer más agua del territorio cuando todo el mundo lo sabe de que la extracción de agua no solo ocasiona hundimientos, ocasiona fracturas. En el siglo XX la novedad es de que está generando socavones, grandes hoyos en el territorio que al paso de un camión pesado se hunde, se cae. Bueno, todo eso le está provocando la extracción del agua. ¿Y por qué no detener o desacelerar esta extracción teniendo otras alternativas? Ustedes lo dijeron hace rato, tuvimos un aguacero tremendo y que con esa agua lo podemos estar captando y por lo menos en la época de alta precipitación podríamos estar viviendo de esa agua, darle un mínimo tratamiento. Incluso es más fácil hacerla potabilizable. Esta agua de lluvia la hemos analizado, tiene buena calidad, únicamente hay que quitarles algunas partículas. Con filtros caseros es lo que estamos promoviendo a nivel de agua para todos, cuando no somos los descubridores del hilo negro. El gobierno sabe que todas estas actividades se tienen que hacer, la captura de agua de lluvia, de suspender la extracción de agua, y no solo suspender la extracción del agua del subsuelo, se están perforando 5 pozos de 2,5 kilómetros en la Ciudad de México. O sea, si teníamos un efecto negativo con pozos perforados a 300 metros con hundimientos, grietas y socavones, ahora con 2,5 kilómetros, ¿qué es lo que va a ocasionar? Mayor expansión de esta problemática. Y no solo de físico en el territorio, sino también estamos viendo que la gran extracción de agua del subsuelo ocasiona mala calidad. Tenemos un estudio que sacamos como programa de investigación Sierra Nevada, en donde quisimos determinar la mala calidad en la delegación de Iztapalapa, determinando los procesos hidrogeoquímicos que participan en esa mala calidad, y pues hemos determinado 9 procesos que están interviniendo en Iztapalapa. Si nos podemos saber que esos 9 procesos también están participando en el resto de las delegaciones del Distrito Federal, antes Distrito Federal, Ciudad de México, bueno, vemos que esta mala calidad tiende a expandirse a toda la Ciudad de México. Entonces, la alternativa, captura de agua de lluvia, su tratamiento, ecotecnias, reciclado. Maestro Carlos Vargas, una pregunta, Celeste. ¿Cuál es la utilidad de este consejo, de esta Contraloría, para el resto de los habitantes? ¿Cómo va a funcionar en términos legales una vez que entre en vigor la Constitución? ¿De qué le sirve al ciudadano? Uno sí está en el marco de la Constitución de que vamos a tener, va a haber una Contraloría ciudadanizada, autónoma, de toda mano de gobierno, que realice esta vigilancia, fiscalización incluso, de que se cumplan las obras de que se están realizando, está dentro de ese marco. O sea, si hay una denuncia ciudadana, ¿puede acudir con ustedes? Sí, así Okay. es. Sí. Y mencioné de los asesores que la conforman, son asesores independientes, sobre todo de universidades, no solo son académicos. Hay gente que ha trabajado, sabe mucho de agua, ha trabajado con comunidades y tienen propuestas de manejo hídrico, y que han estado luchando porque esas propuestas se lleven a cabo. Sin embargo, no son oídas porque pues es otra la política que nos domina. En este caso, queridos amigos, yo creo que aparte de la importancia relevante de lo que están haciendo, de lo que ya conformaron y de lo que hay que fortalecer y podemos participar todos, es el ejemplo ciudadano que están haciendo. Es un grupo totalmente plural y organizado, basado en cuestiones académicas de conocimiento, de un conocimiento científico, también empírico, lo que es la vida, lo que es
el conocimiento de la vida diaria, de lo cotidiano. Es un enriquecimiento total, además donde no se hace a un lado a ningún grupo que quiera participar, que tenga algo que aportar. Entonces, en este contexto, aparte de Agua para Todos, de estar protegiendo y haciendo un movimiento horizontal, de todas formas también es un magnífico ejemplo para que, así como en esto, nos organicemos para muchas cosas más. Maestro Jorge. Sí, me encanta, Celeste, este tema. Yo le quisiera preguntar al maestro Carlos Vargas Cabrera, quien es maestro en ciencias, hidrogeólogo, por lo que entiendo, ¿cómo va a desarrollar, un poco retomando pues la pregunta del compañero Juan Bautista, cómo va a desarrollar la Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua sus funciones? Bueno, tenemos en nuestro recorrido del buen gobierno del agua, iniciamos en el 2012, cuando hicimos propuestas a la Conagua para la región de Chalco-Amecameca. Dijimos, pensaban invertir 14,000 millones de pesos para la expulsión de agua, y les dijimos, no, espérate, no inviertas esa millonada de pesos en obra para expulsar agua cuando necesitamos agua en nuestro territorio. Le hicimos, vamos a traer una propuesta, un plan hídrico de cómo debe de distribuirse el agua, cómo debe de ser reciclada y hacia dónde se debe de ir reciclando, cómo debe ser aprovechada, vamos, el agua dentro de la cuenca. Eso era nuestro lema en ese entonces, y nos tardamos 2 años, es lo que nos dieron de plazo con agua. Los espero para que me traigan una propuesta de buen manejo del agua en la subcuenca Chalco-Amecameca. Fuimos y dijimos, vamos a ir, ya la tenemos, bueno, está bien, vamos a tener un debate, nuestros ingenieros, y vénganse ustedes. Y vamos a ver un debate de cuál era la mejor propuesta. La llevamos y nadie habló de los ingenieros de Conagua, y el director de Conagua dijo, después de horas ahí de plática, muy bien, me parece que su propuesta es la más adecuada, es la que se debe de hacer, pero ¿qué creen? Ya iniciamos las obras para inclusión de agua y se va a hacer lo que mi jefe diga, el señor presidente. Entonces, ¿Quién era en ese momento? El director era Luege Camargo, el presidente Felipe Calderón. Entonces, nos dimos cuenta de que no hay razones técnicas que avalen la política hídrica, sino es de compromisos económicos de grupos privilegiados. Queridos amigos, vamos a ir un corte, no tardamos, y hemos escuchado al maestro en ciencias Carlos Vargas Cabrera. Vamos a regresar a charlar con otros participantes de este sensacional grupo y de esta participación ciudadana, y de lo que ya se conformó hoy. Aquí se dio la declaratoria a la Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de la Ciudad de México. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa y a las de La Pantera. Queridos amigos, el maestro Jorge Santa Cruz, el maestro Juan Bautista, su servidora, transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, y por cierto, agradeciendo enormemente a nuestro productor Morrison, Julián Solís Rubio Gutiérrez. Exactamente, y gracias en las redes a don Jonathan Álvarez. Jonathan, querido, muchísimas gracias. Y bueno, en cabina a don Milton Partida, don Daniel Gutiérrez Morano, David Hernández, a Víctor Melara y a todas nuestras compañeras y compañeros en estos grupos que hacen posible técnicamente el abrazo mediático. Queridos amigos, escuchamos hace un rato al maestro en ciencias Carlos Vargas Cabrera, quien insiste en que la materia prima de todo este esfuerzo de la Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de la Ciudad de México
Y de este grupo Agua para Todos, precisamente la materia prima la hacemos todos. Así es que hay que participar como ciudadanos. Y él tiene una frase que ustedes no la escucharon acá, pero la vamos a repetir. Él dice que el agua no tiene color, o sea, no permitamos que ningún partido o interés de cualquier índole se metan más allá de lo que es la propia importancia que tiene el agua, que el agua es la vida. Agradecemos mucho al señor Manuel Araujo Gómora, él es presidente del Consejo Directivo del Frente Mazahua, en el municipio Villa de Allende, en el Estado de México, quien nos va a comentar, y le agradecemos enormemente a don Manuel, y que también estuvo participando y con una comunidad muy activa. ¿Qué pasa con este trasvase de cuenca y afectaciones por la construcción del sistema Cutzamala? ¿Qué han vivido ustedes? Y gracias, don Manuel. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Gracias por el espacio que nos dan. Nosotros venimos del Estado de México, en el municipio de Villa de Allende, donde está situada la potabilizadora más grande del país, y pues con mucha tristeza vemos la situación de mala política hídrica que se tiene en nuestro país, ¿no? Ya que es la zona de donde se extrae el vital líquido para la gran ciudad, y que el agua de donde se extrae este vital líquido, pues las comunidades indígenas no tengamos el acceso al agua cuando es un derecho que nos pertenece. Hoy vemos en día que las comunidades indígenas nos cuesta más tener el acceso al agua que a la gente de la ciudad. Después de que la traen más de 100 kilómetros por tuberías, les cuesta menos que a nosotros que estamos donde se produce el agua, con nuestros bosques, con nuestras tierras, y nos cuesta más porque nos mete a un sistema el gobierno de que si somos dueños de los manantiales, pues tenga que captar esos manantiales para poder llevar esas aguas a las presas, de ahí la mandan al sistema Cutzamala para potabilizarla y mandarla por tuberías, mientras que a las comunidades indígenas les quieren perforar pozos profundos que a la hora de que empiecen a bombear pues tienen un costo pues no redituable para la comunidad, ¿no? O sea, es un costo de energía eléctrica que hay que pagar, y que nos sale muy caro esta situación. La Comisión Nacional del Agua, yo creo que desde hace 40 años que llegó a la zona indígena Mazahua, en estos municipios de Villa de Allende, Villa Victoria, que estamos albergando el sistema Cutzamala, pues llegó con promesas que no ha cumplido, llegó con una mala política, porque si bien sabemos que después de 40 años no ha podido cumplir las demandas de las mismas comunidades, hoy en la actualidad quiere hacer otro trasvase de cuenca. Están construyendo la tercera línea del sistema Cutzamala para traer más agua a la gran ciudad. Están mostrando ya su proyecto de resiliencia para poder captar y extraer más agua de la zona, algo que no vamos a permitir las comunidades indígenas. Tenemos 14 años en la lucha, hemos participado en lo que vienen haciendo los compañeros de Coordinadora de Agua para Todos, porque yo creo que todos estamos implicados y comprometidos a defender los recursos naturales, el tema, pues, el agua, que es la vida para todos. No vamos a permitir que el gobierno siga extrayendo agua, que nosotros vemos que es un negocio para el gobierno, porque yo creo que políticas hay muchas, y gente capaz de resolver el asunto del agua en México, sabemos que la hay, pero sabemos que no le conviene a los gobiernos ejecutar un plan hídrico que realmente sea responsable, equitativo y racional, porque bien se pueden captar, como decía el maestro Carlos Vargas, captar el agua de lluvia y poder tratarla aquí en la ciudad, pero bien sabemos, por ejemplo, esta obra que están realizando ellos de la tercera línea, que es de más de 329,000 millones de pesos, pues de alguna forma es donde se llevan su tajada pues algunas gentes y partidos políticos que se empeñan en que es extraer más agua para traerla a la ciudad. Yo creo que si estuvieran invirtiendo esas cantidades de recursos en reparar todas las fugas que se tiene en la Ciudad de México, la zona conurbada del Estado de México, no tendrían que extraer más agua de las comunidades indígenas, que hoy estamos viviendo daños irreversibles a nuestro entorno ecológico, y que además el gobierno
en su momento nos estaba viendo como sus empleados, de que, pues, que los campesinos reforesten, que los campesinos pongan su tierra para captar el agua y nosotros traerla y hacer el gran negocio. La llevamos con un negocio a la Ciudad de México para dotar a los ciudadanos, y después de que la utilicen, en vez de volver a reutilizarla, hacer un proyecto de reutilización, pues se la vamos a dar a empresas que puedan potabilizarla para volver a caer en otro negocio y traerla de regreso a la misma ciudad. Yo creo que estamos en el siglo que ya no debe de estar pasando esto. Yo creo que ya debe haber justicia para las comunidades indígenas, para todos los mexicanos, que es un derecho que nos corresponde. Pero creo que aquí, lo que decía el maestro Carlos, yo creo que el buen gobierno ciudadano lo tenemos que hacer los ciudadanos, porque a las gentes que les hemos dado la confianza para que nos representen, tanto en los 3 órdenes del gobierno como en las cámaras, realmente vemos que solamente utilizan las palabras de medio ambiente, de protección al medio ambiente, para poder lograr y conseguir los votos que quieren, pero después se olvidan y se vuelve un comercio de nuestros recursos naturales, algo que no vamos a permitir que se siga haciendo en las comunidades indígenas. Exactamente, ya llegó ese tsunami ciudadano, ya llegó esa conciencia, ya llegó esa cohesión, y realmente el grupo y esta Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de la Ciudad de México, que ya se conformó, están realmente organizados. Hay que acercarnos y hay que participar. Hay páginas para que ustedes tengan información. Si teclean www.aguaparatodos.org, y también para que ustedes digan: yo quiero participar. Entonces teclean www.aguaparamexico2018 con números 2018.com.mx. Ahí ustedes pueden decir qué es lo que quieren, qué queremos y qué necesitamos los ciudadanos. Es increíble esta depredación. Y por otra parte, también paradójicamente dice uno, bueno, ¿por qué tanto seguir creciendo la ciudad en vez de que al revés la ciudad se conservara como está, y que lo que fuera de expansión se fuera hacia otros lugares, que se desincorporaran secretarías para que se hicieran otras ciudades o se fueran a otros lugares? No, porque ese interés en que se siga fastidiando el subsuelo de la Ciudad de México, que además es una zona sísmica, que además están con hundimientos, con socavones, con todo con fracturas, con todo lo que causa esta problemática, y además construyendo torres y torres y torres. Estas gentes no están pensando en el futuro, están pensando en su billetera, Jorge. Sí, Celeste, yo simplemente lo resumiría así. Voy a retomar una palabra que dijo nuestro invitado, don Manuel Araujo Gómora, del Consejo Mazahua de Villa de Allende, Estado de México. Esto es un comercio. Nosotros como personas no les importamos. No les importa nuestra vida, no les importa nuestra muerte, les importa sí que nos enfermemos para que compremos, les importa sí que nos desplacen para hacer ellos negocio. Entonces, es hora de que, creo yo, y si me lo permites, voy a decir a título personal, nos enteremos más de cómo va a funcionar esta Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua para sumar fuerza. Juntos podemos. Y además hay mucha problemática, así como hablaba don Manuel, de todas estas. Por ejemplo, hay empresas que les conviene contaminar el agua, pues para luego descontaminarla. Y así como esto, hay un sinnúmero de problemáticas que tienen que ver y que tenemos que entender, tenemos que aprender y tenemos que corresponsabilizarnos, queridos amigos. Maestro Juan Bautista. Preguntarle a nuestro invitado Celeste qué tanta coordinación hay, entiendo que él es del Estado de México, con los pueblos originarios de la Ciudad de México, porque pareciera, Celeste, amigos, auditorio, que el gran capital, la mancha urbana, va carcomiendo, invadiendo todos los espacios, y lo que es el surco lo quiere convertir en cemento, quiere poner una carretera, y están impidiendo en este caso el suministro vital de donde surge el agua, y que muchos de esos pozos todavía están en terrenos ejidales. Esa sería mi pregunta. Exactamente, perdón. Y además, fíjense cómo, y aún sobre el cemento que hablas, sí, cómo es la falta de voluntad. Hay un invento mexicano del ingeniero
Eberto Castillo, Sí, claro. que es la parte que pueda hacer permeable el agua, de tener partes que estén, digamos, circulables para los automóviles, las banquetas, todo esto, pero que tengan una especie de cemento o no sé, concreto hidráulico, exactamente. Concreto Y no se usa, van dejando todo, no importa. Sí. Lo que les importa es la inmediatez y el negocio, pero que creen que ya está la ciudadanía organizada y por eso vamos. Ya depende de nosotros el no sumarnos y el no hacer nada y que vaya de por medio nuestra vida, que es el agua. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias, don Manuel. Gracias a ustedes. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, las frecuencias del Grupo Radio Turquesa y las de La Pantera en hashtag Voces del Periodista, con el maestro Jorge Santa Cruz, el maestro Juan Bautista. Y agradeciendo, queridos amigos, el contar con la presencia de la señorita Angélica Juárez Pérez. Ella es presidenta del Consejo del Pueblo de Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa. Y bueno, yo quisiera que nos compartas, muchísimas gracias por estar acá, esta circunstancia que vivieron ustedes por la defensa de sus recursos. Esta experiencia, ¿cómo la vivieron, Angélica, querida? Pues primero, muy buenas tardes a todos, a ustedes, a sus... Más fuerte un poquito. Buenas tardes a todos, buenas tardes a sus seguidores, a los televidentes, pues agradecer primero la oportunidad de compartir la palabra con ustedes y a nombre de mis vecinos de mi pueblo, en el gran honor y responsabilidad que tengo de compartir lo que vivimos. Pues todo esto, digamos que se remitiría o se resumiría en la defensa de la dignidad y de los derechos de los pueblos indígenas, y de que no se politice un derecho humano, que es el derecho humano al agua, porque en realidad esto es lo que está en el fondo, el uso político de un derecho humano, que lo hemos visto con muchos. Nosotros tenemos en el pueblo cuatro pozos que están funcionando, que están en las orillas de los 4 puntos afuera del pueblo, y hay un quinto pozo que está en el centro histórico del pueblo. Este pozo funcionó más o menos durante 50 años, solo que nunca nos abasteció de agua a nosotros. Y un buen día llegó la delegada, llegaron las maquinarias diciendo, pues vamos a excavar un segundo pozo porque este se secó y entonces 2 metros al lado, pues vamos a excavar otro. Sin embargo, no tomaron en cuenta que para empezar somos un pueblo y entonces como pueblo indígena tenemos derecho a la consulta con el consentimiento libre, previo e informado de acuerdo a los tratados internacionales, al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a la Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, y que están reconocidos ya como parte de nuestro acervo jurídico, pues en el primero constitucional lo admite muy claramente, tenemos un segundo constitucional que también nos protege. Entonces todos estos derechos nos violentan, ni siquiera nos consultan, no nos enseñaron el impacto ambiental. Decíamos, bueno, delegada, es que nuestras casas están en riesgo, tenemos muchas calles con socavones gigantescos por la extracción de agua y ustedes nos están diciendo que van a excavar un segundo pozo 2 metros al lado del que ya existe. No es posible. Ella y la verdad que todo el gobierno de la Ciudad de México nos dicen alzados, ignorantes, violentos, cuando lo único que dijimos fue queremos diálogo, queremos nuestro derecho a la consulta. Y bueno, eso fue el 25 de marzo, tuvimos un problema con ella, bueno, un problema, más bien que ella llegó, que ya estaba la maquinaria, nosotros exigimos su presencia, llegó y nos dijo, ustedes no quieren pozo, total, no quieren agua, pero está bien, si no quieren pozo, no quieren agua, yo no los voy a obligar, tienen mi palabra de honor de que no habrá pozo. El 19 de mayo nos levantamos con la sorpresita de que están los helicópteros sobrevolando el pueblo, están un montón de granaderos armados con metralletas diciendo, métanse todos a su casa porque es una redada, venimos
por secuestradores, 3 calles para allá, diciendo, métanse todos a su casa, quien salga, nos los vamos a llevar porque es una redada por narcotraficantes. Apagaron todas las cámaras de seguridad del pueblo para que no haya evidencia de lo que sucedió. En ese mismo momento yo llamé a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y les decía, pues está pasando esto, y me dice la operadora, ¿y cuántos muertos hay? ¿O cuántos heridos hay? Y entonces le dije, no hay, afortunadamente mis vecinos son gente muy prudente. Me dice, bueno, entonces ¿cuál es la queja? Esa fue su respuesta. Entonces, si no hay muertos, ¿cuál es la violación a sus derechos? Dije, señora, esto es un pueblo y esto es un atropello a lo que nos están haciendo. 3 semanas estuvimos rodeados por 35 patrullas, se organizaron, en ese mismo momento nos organizamos y se hicieron guardias comunitarias. Cada 2 horas se cambiaban 10 vecinos que rodeamos ahí, nos acostamos ahí afuera del pozo y dijimos no se construirá, y bueno, no se construyó, resistimos, no se construyó, vamos a conmemorar un año de resistencia. Desde entonces prácticamente no hemos tenido agua en todo el año. Ahorita la cosa, son 3 días que sí hay, y además hay una estrategia muy interesante de división. 3 calles tienen agua, 3 calles no tienen. 3 calles, así, y además este asunto de, pues seguramente que lo justificarán con el famoso tandeo. Entonces, es para que cuando tratemos de organizarnos, los vecinos de esas calles digan, no, yo no quiero salir a la asamblea comunitaria, yo no quiero ir porque, pues yo, ¿para qué si yo tengo agua? Y cuando tratemos de hacer otra cosa es, no, pues no, yo no necesito porque yo sí tengo agua. Entonces, tienen muchas técnicas para dividirnos, nos ofrecen pipas, nos ofrecen 10 pipas, llegan con 3 pipas, y hay vecinos que dicen, no, bueno, es que yo llevo 5 horas aquí en el sol, sí quiero la pipa. Entonces, en ese momento, el vecino de al lado dice, pues, vecina, ¿por qué dices que si quieres? Entonces, ya el pleito ya no es con SACMEX, ya es con mi vecino. Y para la próxima intento de organizarnos, yo ya no quiero salir porque esa vecina se vende y no hay organización, y entonces se va desanimando la gente a tener esta organización, a tener el sentido comunitario, y atentan contra nuestro sentido comunitario, que es algo sagrado para nosotros. Y últimamente tenemos este problema de que cerraron las válvulas y que nosotros no tenemos agua, y se le está pidiendo, en el pueblo nosotros tenemos un comité ciudadano que va cuadra por cuadra diciendo, ¿quieres agua? Nosotros te podemos traer, te garantizo 1 mes de pipas, pero tú me vas a traer 10 credenciales de elector, las copias de 10 credenciales de elector. ¿Para qué la quieren? No lo sé. Estamos en tiempos electorales, yo no quiero pensar mal de nuestro democrático y republicano gobierno de la Ciudad de México, pero ¿para qué requieren, no? Y además la presidenta del Comité Ciudadano se lo dice a cada uno de mis vecinos, tú vas a tener agua gracias a la candidata del PRD, la licenciada Karen Quiroga, y a ellas le tienes que agradecer. Entonces, claro, con las 10 credenciales, ¿verdad? Entonces, es un uso político de un derecho humano que atenta contra nuestra dignidad humana, y que pues nosotros no podemos aceptar eso. Exactamente. Bueno, qué ejemplo, queridos amigos, qué ejemplo de claridad, de darse cuenta exactamente qué es lo que procuran hacer, qué es lo que hacen, pero con el pueblo mexicano y con esta cultura del comunitarismo no es fácil hacer eso, por eso hay que estar alerta. Sí, aquí es el exhorto a nuestros conciudadanos. Por favor, si ustedes tienen agua y son de los afortunados que tienen agua, véanse en este espejo, y hay que solidarizarse, tenemos que solidarizarnos todos. Solidaridad viene de solidez, seamos un solo pueblo sólido, unido, integrado. Exactamente, si no lo hacemos así, estamos atentando contra nosotros mismos. Si no lo hacemos por un sentido común, hagámoslo incluso por ese interés de ser sólidos, de ser un bloque ciudadano, y de que no se repita la historia de lo que nos están compartiendo. Juan, querido. Al escuchar este testimonio de nuestra compañera, creo que nos da una radiografía de la utilización perversa
de los recursos naturales y de la complicidad con autoridades y con integrantes de partidos políticos para condicionar el acceso que se supone es gratuito al agua. Realmente es un hecho, en mi opinión, inadmisible, es una parte de las historias políticas y de las batallas que dan los pueblos. Creo que sí es un ejemplo, pero al mismo tiempo es una escena pues muy desagradable, muy desaseada, sobre todo en tiempos electorales. Ahí digo, habría que asistir a es Santa María hasta Huacán. Hasta Huacán. Habría que asistir ahí, Celeste, si quieren nos vamos preparando. Ojalá, una maestro. misión especial en las próximas semanas para ir a hacer un reportaje amplio de todo esto, porque sí es necesario llevarlo a la pantalla. Excelente. Celeste, yo nada más quisiera decir que la delegada involucrada, la jefa delegacional en Dione Iztapalapa, Anguiano. es Dione Anguiano, que llegó a la jefatura delegacional, llegó a la jefatura delegacional con una de las banderas que era la de atención a los grupos vulnerables y resultó lo contrario, ¿no? Volvió a ser sumisa ante el gran capital. Aquí nos damos cuenta, queridos amigos, el verdadero peso de la palabra. Cuidemos la nuestra como ciudadanos y califiquemos o descalifiquemos a quienes no la tienen, a políticos que dicen te doy mi palabra y mandan a hacer una redada, ¿no? Y además lo hacen las cosas de manera enmascarada. Ni siquiera tienen la solvencia y el valor de decir soy yo y vengo por esto. No, es hacer todo este tipo de artilugios precisamente para no enfrentar y no dar la cara de frente y no decir qué intereses perversos hay detrás. ¿Qué nos dices antes de despedirnos? Ya vamos a terminar, querida Angélica. Pues al tiempo de agradecerles el espacio, pues agregar que mis vecinos, todos en el pueblo, pues somos de la parte más desfavorecida económicamente de esta ciudad, que nos cuesta entre 850 y en tiempos, así cuando fue lo del sismo, nos llegó a costar 2.500 una pipa para el agua. Esta carga de entre 800 y 1,000 pesos para una familia a la semana es una carga terrible. Entonces, realmente la presión que estamos sintiendo y la presión psicológica que sufrimos realmente ha sido muy complicado para nosotros, pero lo hemos logrado gracias a que estamos muy firmes en nuestro sentido de dignidad, de comunidad y de que vamos a preservar nuestro pueblo pese a lo que suceda, y pues exhortar a todos los pueblos de la Ciudad de México a que se organicen de manera autónoma como nosotros. Esto es un movimiento autónomo, a que ellos también lo hagan y que toda la ciudadanía tomemos responsabilidad, porque ya llega un punto en el que el gobierno hace tanta cosa, ya le dimos demasiada libertad, que es libertinaje del gobierno. Entonces nosotros todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y decir qué hago yo el día de hoy por mi pueblo, qué hago el día de hoy yo por mi ciudad, por mi Anáhuac, por mi México. Exactamente, queridos amigos. Les dejamos con esta reflexión que nos acaba de dar Angélica precisamente. No esperemos a que nadie haga lo que debemos hacer nosotros. Debemos de tener muy en cuenta esto, y aquí está la oportunidad: participar en la Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de la Ciudad de México. Estemos alerta, porque que no se nos olvide que hay un cártel del agua, y el agua es la vida. Que tengamos la fortaleza, la valentía y la dignidad de defender lo nuestro, de hacerlo de una manera pacífica, organizada, y sobre todo qué bueno que está grupos de científicos, de académicos, de personalidades que conocen el campo, que conocen el manejo del agua y en el que todos podemos y debemos aportar. Jorge, querido, qué Celeste, privilegio. gracias. Gracias, maestro Juan Bautista. Angélica, querida, Gracias. un privilegio tenerte aquí y que se repita las veces que hagan falta. Queridos amigos, les queremos entrañablemente, les agradecemos mucho y nos vemos mañana. Siguen estas frecuencias. ¿Por qué? Pues porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso, y de eso
Es de lo que se trata. Les quiero, gracias.